En noviembre de 2024, el profesor Todd Humphries, experto en GPS de la Universidad de Texas en Austin, recibió un dato misterioso. Le dijeron que revisara 2 días específicos, a unas horas exactas, en un conjunto de datos recolectados años atrás por una red de estaciones de monitoreo GPS. Estas estaciones registran continuamente señales de sistemas de navegación por satélite, midiendo su fuerza en relación al ruido de fondo. No parecía prometedor. Los datos eran de 2021 y estaban disponibles públicamente en Internet, así que si algo inusual estaba por ahí, seguramente ya lo habrían encontrado. Pero el profesor Humphries y su estudiante Zach Clemens investigaron los datos en los 2 momentos específicos sugeridos y descubrieron algo sorprendente. En un momento preciso, los receptores de toda la red reportaron lo mismo, una caída repentina en la relación señal-ruido. En efecto, las señales de navegación habían sido saturadas. La señal medida cayó aproximadamente por un factor de 10. Pero cuando empezaron a revisar los datos, encontraron 75 días desde 2019, donde estas fuertes interrupciones habían ocurrido. Una y otra vez, el patrón era el mismo. Todos estos receptores registraron la misma caída al mismo tiempo. Este efecto se sentía por toda Europa, seguido hasta el norte en Svalbard, al sur en España, al oeste hasta Canadá y al este hasta Polonia. De hecho, tenía un patrón distintivo por Europa que sugería que el centro de la explosión estaba en Polonia o en Kaliningrado, en esa área. Así que se preguntaron, ¿qué causó esto? Al principio pensaron que quizás era interferencia, algo en tierra transmitiendo una señal mucho más fuerte que distorsionaba la señal de los satélites. Eso hacía de Kaliningrado un candidato interesante. Es un exclave ruso muy militarizado en el mar Báltico entre Polonia y Lituania. En años recientes se ha convertido en un punto crítico para este tipo de guerra electrónica. Así que quizás era eso, un efecto secundario del conflicto en la región. Pero se dieron cuenta de que esa explicación no funcionaba. Incluso la torre más alta de Kaliningrado solo afecta la aviación hasta, puede ser, Dinamarca. Así que teníamos un misterio entre manos. Estábamos familiarizados con interferencias locales. Algo en una torre o en un avión que cubriera cientos de kilómetros. Pero esto era diferente, era de escala continental. Los investigadores trazaron un mapa de todas las estaciones afectadas y se hicieron una pregunta simple. ¿Qué tipo de fuente pudo afectarlas a todas a la vez? Una fuente en tierra no funcionaría. La curvatura de la Tierra bloquearía la señal a estas distancias. La única manera de afectar un área tan amplia simultáneamente es desde lo alto sobre la Tierra. Incluso usando las suposiciones más conservadoras que la fuente solo tiene que despejar el horizonte desde cada estación, la geometría indica que tenía que estar al menos a 1.200 kilómetros de altura. Eso es mucho más arriba que la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿qué estaba causando esto? Bueno, hay una fuente conocida de interferencia de radio desde el espacio, el cual es el Sol. En noviembre de 2025, una tormenta solar importante interrumpió el posicionamiento GPS a nivel mundial durante varias horas. Entonces, ¿podría el Sol ser el culpable de la interferencia? Había ciertas dudas. La interferencia solar normalmente aumenta y disminuye en decenas o cientos de segundos, pero estos eventos eran abruptos, ráfagas cortas de solo 3 a 5 segundos. Otra pista importante fueron las frecuencias afectadas. La interferencia solar suele abarcar un amplio rango de frecuencias de radio, mientras que esta se limitaba a una franja muy estrecha de solo 5 MHz de ancho, centrada en 1.577.5 MHz, justo en la parte del espectro utilizada por el GPS. Y el detalle final es que las ráfagas solares afectan todo el lado iluminado de la Tierra. Pero lo que los investigadores veían era mucho más concentrado, constantemente centrado sobre Europa. Así que Todd y Zach se dieron cuenta de que lo único que podía estar causando esto era un satélite. Eso les dejaba solo una pregunta. ¿Es intencional o es accidental? Mi estudiante y yo dijimos, sin precedentes. Nunca hemos visto esto antes. El mundo nunca ha visto esto antes. Este satélite parecía estar apuntando al GPS. No, más bien a lo que la mayoría llamamos GPS.
Eso es solo una abreviatura. GPS es el sistema americano, pero hay otros. Uno ruso, uno europeo y uno chino. Y tu teléfono usa una mezcla de todos estos satélites para tratar de decirte dónde estás. Estos sistemas se conocen como Sistema Global de Navegación por Satélite o GNSS. Cuando el ejército estadounidense desarrolló el sistema en los años 70, ellos querían probar que también funcionaba. Así que la oficina del programa GPS se fijó una meta ambiciosa: usar el GPS para lanzar 5 bombas seguidas dentro del mismo agujero desde un avión en movimiento. Ellos colocaron una silla junto al lugar donde iban a caer las bombas. Espera, ¿qué? Si alguien duda que podemos meter las bombas en el mismo agujero, puede ir y pararse justo ahí y verlo. Así que, ¿cómo funciona el GPS? Piensa en lo que tu teléfono intenta hacer para decirte dónde estás. Está escuchando señales de satélites. Esas señales pueden decir 2 cosas. Primero, la posición del satélite en el espacio. Y segundo, la hora exacta en la que se envió la señal. Luego el receptor compara eso con la hora de llegada. Puedes usar esa diferencia de tiempo, multiplicarla por la velocidad de la luz y obtienes la distancia. Así que si la señal tardó 0.07 segundos, significa que estás a unos 21,000 kilómetros del satélite. Si usas solo un satélite, eso te coloca en alguna parte de una enorme esfera a su alrededor. Puedes añadir un segundo satélite y eso reducirá tu posición a este círculo donde se cruzan las 2 esferas. Si añades un tercero, lo reducirías a solo 2 puntos posibles, y solo uno de ellos está realmente en la superficie de la Tierra, así que podrías pensar que 3 satélites son todo lo que necesitas. Tenemos 3 ecuaciones, una para cada satélite, y 3 incógnitas que son mi posición: X, Y y Z. Bien, en el lado izquierdo tengo la distancia geométrica entre mi posición y los 3 satélites. Y en el lado derecho tengo el tiempo de señal medido, todo multiplicado por la velocidad de la luz. Pero los satélites tienen relojes atómicos. Su tiempo se desvía solo 3 segundos cada millón de años. Pero mi teléfono no tiene un reloj atómico. Su reloj puede desviarse esa misma cantidad en solo un par de días, y un error de tiempo de solo 100 nanosegundos desvía tu posición unos 30 metros. Así que en realidad, cada distancia es ligeramente incorrecta, lo que significa que la posición que calculas también lo es. Entonces, en lugar de solo calcular la posición, también tengo que calcular el error del reloj, llamémoslo B. Pero ahora tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas, lo cual no tiene solución. Puedo arreglar eso añadiendo una cuarta ecuación, un cuarto satélite. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, hace el sistema resoluble. Bien, pero hemos hecho una suposición clave. Cuando calculo mi posición, sé dónde está el satélite. Y claro, él puede decirme dónde está, pero su posición y su velocidad cambian constantemente. Entonces, ¿cómo sabe el satélite dónde está en primer lugar? Los satélites GPS necesitan que les digan dónde están, y lo hacen mediante estaciones terrestres que necesitan saber dónde están ellas para decirle a los satélites dónde están. Pero la Tierra misma está cambiando constantemente a medida que los continentes se mueven. ¿Cómo calculamos dónde están las estaciones terrestres usando cuásares donde están las estaciones? Porque están a miles de millones de años luz de distancia. Los cuásares aparecen casi perfectamente fijos en el cielo nocturno, lo que significa que podemos usarlos como punto de referencia, como los exploradores que navegaban por las estrellas. Una pequeña fracción de ellos son fuentes de radio extremadamente brillantes. Cuando esas ondas de radio llegan a la Tierra, telescopios de todo el mundo las detectan en momentos un poco diferentes. A partir de esas pequeñas diferencias en el tiempo de llegada, se puede determinar con precisión la posición relativa de los telescopios. Y haciendo muchas de esas mediciones a lo largo del tiempo, se puede construir un mapa preciso de cómo se mueve la Tierra misma, continentes incluidos. Las estaciones terrestres de GPS están vinculadas a ese mismo mapa. Las estaciones le dicen a los satélites dónde están y así es como calculas dónde estás tú. Me volaste la mente. Siempre estamos navegando por las estrellas, solo que a través del GPS. Y en realidad, tu teléfono no está conectado solo a 4 satélites. Por lo general son muchos más. El mío ahora mismo está usando más de 20 satélites. Esto se debe a que el sistema hace mucho más que solo resolver 4 ecuaciones. Digamos que estás en una pequeña calle en París y abres el mapa para tratar de averiguar dónde estás. Resulta que hay muchas cosas que pueden alterar esto. Están las más simples, como tener en cuenta la relatividad especial y general. Si no corrigieras eso, tu posición se desviaría unos 11 kilómetros por día y podrías estar en cualquier lugar de esta área. Así que los satélites son monitoreados y actualizados constantemente y envían correcciones de tiempo que tu teléfono aplica en tiempo real.
Y además de eso, en la fracción de segundo que tarda la señal en llegar, la Tierra ha rotado ligeramente. Y cuando tu teléfono calcula dónde estás, también tiene que considerar dónde estaba París cuando se envió la señal, no dónde está ahora. Si no corriges eso, añade unos 20 metros de error, suficiente para que ni siquiera estés en la misma cuadra. Y, por supuesto, la señal tiene que atravesar la atmósfera terrestre. La ionosfera añadirá entre 5 y 15 metros de error a tu posición. Por otro lado, las capas bajas de la atmósfera, con el clima, la presión y la humedad, añadirán otro metro o dos. Si no tienes en cuenta eso, seguirás del lado equivocado de la calle. Y ahí es donde entran los satélites adicionales. Le dan a tu teléfono mediciones extra para separar los errores y darte una mejor fijación de tu posición. Al final puede ser preciso de 3 a 5 metros, lo cual es increíble si piensas en lo que se necesita para resolverlo. Y con la tecnología avanzada GNSS se puede reducir aún más a unos pocos centímetros. Pero en este punto hay que empezar a tener en cuenta cosas como cómo la gravedad deforma el espacio-tiempo y retrasa la señal. Pero todo esto solo funciona si realmente puedes escuchar esas señales. Cuando la señal llega del espacio, ha viajado 20.000 kilómetros para llegar aquí y se transmitió con solo unos 50 vatios de potencia. Es como una bombilla antigua a 2 diámetros terrestres de distancia. Y debido a que esa potencia se dispersa a lo largo de una distancia tan vasta, la señal GPS recibida en tu teléfono es de tan solo 1/10 de una 1000.000.000ª parte de vatios, o sea, unos 10 a la menos 16 vatios. Es increíblemente silenciosa. Lo que significa que no se necesita mucho para ahogarla. Si transmite suficiente ruido en la misma frecuencia, puede saturar la señal hasta que sea indistinguible del fondo. Esto se llama jamming. Y muchos de estos sistemas de navegación usan las mismas partes del espectro de radio, aproximadamente entre 1.1 y 1.16 GHz. Las frecuencias más bajas viajan bien a través de la atmósfera, pero requieren antenas mucho más grandes. Las frecuencias más altas permiten antenas más pequeñas, pero las señales se absorben y dispersan más fácilmente en mal tiempo. Por lo tanto, esta banda es un punto ideal del que dependen los sistemas de navegación. Eso significa que si algo interfiere con ella, puede afectar a múltiples sistemas a la vez. Por eso esa parte del espectro está estrictamente protegida. Se supone que nada más debería estar transmitiendo aquí, e interferir deliberadamente con estas señales es ilegal en muchos países. Pero algo lo hizo, lo suficientemente poderoso como para saturar la navegación por satélite en todo un continente. Esto nos devuelve a la pregunta que enfrentaba el profesor Top Humphries. ¿Fue accidental o alguien estaba inundando esta banda a propósito? Esto es como una novela de misterio tratando de averiguar si fue el mayordomo en la cocina con la palanca, ¿no? Y tenemos que juntar todas las pistas. Si hubiera sido aleatorio, debido a alguna falla en un satélite, tal vez un amplificador que se sobrecalienta, entonces esperarías que ocurriera con la misma probabilidad un lunes que un viernes, ¿cierto? Pero cuando revisaron los datos, algo extraño surgió. Los eventos de interferencia estaban ocurriendo principalmente los martes, miércoles y jueves, durante el horario laboral en Europa. Entonces, dígame, ¿qué amplificador tiende a fallar durante el horario laboral en Europa los miércoles? Así que ahora sabemos que esto probablemente no es aleatorio, que haya intervención humana, pero eso no significa necesariamente que sea intencional o malicioso. Así que comenzó la búsqueda para rastrear la fuente real. Pero eso resultó ser más difícil de lo que podrías pensar. Para hacer esto, tenemos que plantear un problema de estimación bastante elaborado. Pero hay muchas incógnitas. Un inhibidor funciona transmitiendo una señal más fuerte en la misma banda de frecuencia. Es como gritar sobre alguien que susurra. Así que, si esto fuera un inhibidor en tierra, podrías rastrearlo observando la intensidad de la señal. Cuanto más cerca estés, más fuerte será la señal. Pero, una vez que tratas con algo en el espacio, esa intuición se rompe. Para trabajar hacia atrás a partir de la intensidad de la señal, necesitarías saber cuánta potencia transmitía el satélite, la forma y dirección exacta de su haz, incluso cómo responde la antena de cada receptor a las señales que llegan desde diferentes ángulos. Y a 1200 kilómetros sobre la Tierra, posiciones de satélites muy diferentes pueden producir patrones casi idénticos en el suelo. Así que, en lugar de tratar de localizar el transmisor directamente, los investigadores usaron un filtro más simple. Si un satélite causó interferencia en todas estas estaciones al mismo tiempo, entonces tenía que estar sobre el horizonte para todas ellas a la vez. En este momento hay más de 15.000 satélites activos en órbita, pero esa sola restricción permite eliminar más del 98% de ellos.
eso todavía deja alrededor de 200 posibilidades. Lo que queda son satélites en órbitas muy altas, muchos de ellos en o cerca del cinturón geoestacionario, donde se mueven a la misma velocidad que la Tierra rota, por lo que permanecen fijos sobre un punto. Desde unos 36.000 kilómetros de altura, uno solo puede ver una gran parte de la Tierra a la vez. Sin embargo, si el mismo satélite causó múltiples eventos en diferentes días, entonces tiene que satisfacer esa condición cada vez, lo que lo reduce a solo 14 posibles sospechosos. Entonces, ¿qué tipo de satélites y países estaban entre esos 14? Bueno, habían varios candidatos interesantes. Uno era un satélite operado por Argelia e incluso tenía en su documentación pública un transmisor en la misma banda de frecuencia donde estábamos viendo la interferencia. Así que echaron un vistazo más de cerca y sobre el papel encajaba. Era visible para todas las estaciones de referencia y podía transmitir exactamente en la banda que estaban viendo. Esto parecía que podría ser la respuesta, pero tenían una duda persistente. En algunas de las estaciones más distantes, en Svalbard y el oeste de Groenlandia, este satélite apenas estaba sobre el horizonte, lo que significaba que si era la fuente, la señal tendría que estar rozando la Tierra y apenas entrando en la antena de estos receptores. Eso no es imposible. Las señales de ángulo bajo pueden ser captadas, pero cuanto más profundizaban los investigadores, menos seguros estaban de que este satélite fuera la fuente. Así que examinaron los datos de los receptores GNSS que estaban rastreando este satélite durante las interferencias. Se veía exactamente como todas las otras señales GPS ordinarias que estaban siendo afectadas por esta interferencia, así que la relación que había señal-ruido también cayó, y cayó en la misma proporción que las otras señales GPS caían al mismo tiempo. Este no era el atacante, era solo otra señal legítima en banda L que había sido totalmente interferida. El satélite argelino no era la fuente, era otra víctima. Pero, ¿qué hay de los otros 13? Cualquiera de ellos podría haber sido visible para todas las estaciones a la vez. Geométricamente, todos podrían ser los culpables, pero ahí fue donde la pista comenzó a enfriarse. Ninguno tenía documentación pública clara que mostrara que podían transmitir e interferir en las frecuencias correctas, y algunos de ellos apenas tenían alguna información pública. No pudimos reducirlo más debido a todas estas cosas que no sabíamos sobre las señales que estaban transmitiendo, qué tan intensas eran o cuál era su patrón. Duramos 4 meses atascados con eso. Y había un problema aún más fundamental. Todo lo que habían hecho hasta ahora dependía de una idea, que todos estos eventos de interferencia provenían de un solo satélite. Fue una suposición realmente controvertida. Controversial en el sentido de que mi estudiante y yo no podíamos aceptar completamente esta suposición. Si rompíamos nuestra suposición, pues eso aliviaría el enfoque en los satélites geoestacionarios. Y podríamos abrir el enfoque a muchos otros satélites, pero ahora en lugar de 13 restantes en nuestra línea se expandiría a, ya sabes, tal vez 100 o más satélites. Y, de repente, en lugar de acercarse a una respuesta, parecía que estaban de vuelta en el punto de partida. Así que necesitaban un enfoque completamente diferente. Todos los datos que tenían provenían de receptores GNSS que procesan todo internamente. Se bloquean en los satélites, rastrean la intensidad de la señal y luego producen una medición simplificada. ¿Qué tan fuerte es la señal comparada al ruido de fondo? Y hacen eso solo una vez por segundo. Pero estas ráfagas de interferencia solo duraban entre 3 a 5 segundos, lo que significaba que cada evento se capturaba en un solo puñado de muestras. Puedes ver que la señal cayó, pero no exactamente cuándo cayó. No con suficiente resolución de tiempo para comparar un receptor con otro, para ver cuál fue golpeado primero, o cómo se propagó la interferencia a través de la red. Lo que necesitaban era la señal de radio en bruto. Así que comenzaron a diseñar receptores especializados que pudieran capturar los datos con una resolución temporal mucho más alta. El plan era desplegarlos por toda Europa, pero construirlos, instalarlos y esperar a que ocurrieran nuevos eventos llevaría meses, tal vez años. Así que en septiembre de 2025 hicieron pública su investigación en la conferencia del Instituto de Navegación en Baltimore, y la respuesta fue inmediata. La sala estaba llena. Todo el mundo quería saber lo mismo. ¿Qué era este satélite y quién era el responsable? Honestamente, fue una de las reuniones más divertidas en las que he participado. Fue casi como una gran sesión de lluvia de ideas para ver si podíamos resolver este problema como una comunidad. Algo que mi estudiante y yo no habríamos podido resolver solos. La cuestión de un satélite misterioso se propagó por toda la comunidad de investigación. El Centro Aeroespacial Alemán propuso un plan ambicioso: tomar una gran antena parabólica, apuntarla a satélites candidatos e intentar captar la interferencia en tiempo real.
Recuerda algo, estamos tratando de encontrar una aguja en un pajar que solo aparece en un intervalo corto y solo ocurre una vez, tal vez 1 o 2 veces al mes. Rastrearon satélite tras satélite y nada. Ni señal, ni anomalía, ni avance. Una vez más, la pista se enfrió. Pasaron semanas, luego meses, hasta que llegó un correo electrónico. Miré el correo y tuve que leerlo de nuevo, porque era casi como si hubiera salido de mis sueños. Decía, esto no puede ser posible. Tenía hermosos datos brutos de 2 estaciones diferentes. Por fin tenían lo que habían estado buscando, la señal de radio en bruto. Muestras del voltaje bruto de la antena capturando las ondas de radio digitalizadas millones de veces por segundo y de 2 estaciones, una en Ámsterdam, Países Bajos, y otra en Trondheim, en el norte de Noruega. Capturaron estos eventos de interferencia del 11 de febrero de 2026. Y ahora, en lugar de preguntar qué tan fuerte es la señal, podían preguntar cuándo llegó. Con estos datos brutos aislaron una ventana de 2.3 segundos donde ambas estaciones registraron el mismo evento. Y debido a que estaban muestreando a decenas de megahercios, alinearon 2 conjuntos de datos para identificar el momento exacto en el que la señal de interferencia llegó a ambas estaciones. Esto significaba que podían medir la pequeña diferencia en el momento en que la señal llegó a cada estación. Imagina que la señal llega a Trondheim a 139 microsegundos antes de que llegue a Ámsterdam. Bueno, eso te dice que la fuente debe estar ligeramente más cerca de Trondheim que de Ámsterdam. Y esa restricción te da una forma, una curva en el espacio de todas las posibles ubicaciones de la fuente donde se observaría esa diferencia de tiempo exacta. En 3 dimensiones, eso se convierte en una especie de superficie distorsionada, una hiperboloide. Cualquier cosa que transmitiera la señal tenía que estar en algún lugar de esa superficie, y debido a que los datos brutos tenían una resolución increíblemente alta, el margen de error, el grosor de esa forma que se extiende decenas de miles de kilómetros hacia el espacio, era de solo unos 5 metros. Y como estábamos muy interesados en evitar errores, decidimos no hablarnos durante una semana. Cada uno haría lo suyo durante una semana, y luego volveríamos a reunirnos, compararíamos notas y esperaríamos no haber cometido los mismos errores. Yo presenté mis hallazgos a Sash y él presentó los suyos y no eran los mismos. Y tengo que admitir que, como soy el profesor, estaba bastante insistente en que mi hallazgo era correcto. Pero luego él señaló un par de otras cosas, otras comprobaciones, y me di cuenta de que tenía un error en mi código. Y una vez que corregí ese error, terminé obteniendo exactamente la misma diferencia de tiempo de llegada que él obtuvo. Y ahora tenían una forma de probar cada posible satélite, no solo los 14 de sus predicciones. Para cada satélite tomaban su órbita conocida y preguntaban, si la señal viniera de aquí, ¿qué diferencia de tiempo esperaríamos entre Ámsterdam y Trondheim? Luego comparaban esa predicción con los datos reales. Si no coincidía, este satélite se descartaba. Y ya que tenían una gran grabación continua de 2.5 segundos, podían ir un paso más allá. A medida que el satélite se movía, esa hiperboloide se desplazaría ligeramente por el espacio. Así que la fuente real tenía que permanecer alineada con él todo el tiempo, lo que hizo que esta prueba fuera increíblemente estricta. Y solo un satélite estaba cerca de esa medición de diferencia de tiempo de llegada. Y de hecho, no solo estaba cerca, era el punto. El único culpable posible era un satélite ruso, Cosmos 2546. Permaneció perfectamente en el hiperboloide, alineándose con un margen de 200 metros, lo que está muy por dentro de la incertidumbre de los datos orbitales disponibles públicamente. Vale la pena decir que este trabajo aún es nuevo y no ha pasado por revisión de pares, pero equipos independientes en Europa han verificado aspectos de estos hallazgos. Solo había un pequeño problema. Cosmos 2546 fue lanzado el 22 de mayo de 2020. Por lo tanto, no podía explicar los eventos que se remontaban a 2019. Pero entonces descubrieron que Cosmos 2546 es parte de una constelación de 6 satélites. Esta constelación es parte del sistema ruso de alerta temprana de misiles. Es básicamente parte de su cúpula dorada. Si has oído hablar de la cúpula dorada de Estados Unidos, esto es parte del aparato sensorial, del sistema de detención de misiles rusos. Están en lo que se llama órbita Molniya, una trayectoria altamente elíptica que los lleva muy alto sobre el hemisferio norte, donde pueden disminuir la velocidad y permanecer.
Es la forma en que los países de alta latitud como Rusia pueden obtener los beneficios de algo como una órbita geoestacionaria a través de múltiples satélites. Pero esto también significa que esta constelación cubre grandes partes del mundo. Tienen la capacidad de interferir el GNSS en una región mucho más amplia de lo que hemos visto, incluso sobre Estados Unidos. El patrón ya nos dijo que esto no era aleatorio. La frecuencia nos dijo que no era natural. Y ahora sabemos que proviene de un sistema militar en órbita. Pero la intención, bueno, eso es lo más difícil de probar. Lo que ya se está transmitiendo es enormemente potente. Es incluso cientos de veces más potente que las propias señales GPS. Pero está ligeramente desplazado de la frecuencia GPS, lo que parece extraño, porque ciertamente si quieres interferir correctamente el GPS, pondrías tu señal de interferencia directamente encima de él. Bueno, Todd tiene una teoría sobre esto. Si vas a probar esta capacidad, las pruebas en las cercanías de la señal que pretendes interferir, pero no directamente sobre esa señal, y lo pruebas solo brevemente para asegurarte de que todo sigue funcionando. Y luego, en un futuro eventual donde hay un conflicto caliente, ajustan su transmisor a la banda GPS. Pero ahora es mucho más dañino porque está directamente en esa banda. Una posibilidad es que lo que hemos estado viendo sean pruebas, un sistema siendo ejercitado sin revelar lo que de verdad puede hacer. Y aunque solo es una teoría en este punto, hay otra pista de que este podría ser el caso. Los datos brutos también revelaron una segunda ráfaga de interferencia dirigida a una frecuencia más baja, 1,558.5 MHz, que se superpone con señales del sistema de navegación chino Beidou. Lo diré de la manera más conservadora posible. Ya no puedo decir con confianza que esto sea accidental. Me inclino a pensar que esto es una prueba periódica de una capacidad que sería muy dañina si se desplegara en un conflicto real. Pero cuando hablamos con un equipo que había rastreado las señales de forma independiente hasta los satélites del sistema de alerta de misiles rusos, tenían otra idea. Sería un comportamiento muy extraño estar probando algo continuamente. Así que nuestra teoría alternativa es que esos podrían ser mensajes de comunicación muy cortos, muy breves, muy específicos provenientes de esos satélites. Y si eso fuera cierto, transmitir mensajes en estas frecuencias proporcionaría una capa de protección, porque el enemigo no querría interferirlos y arriesgarse a interrumpir sus propios sistemas de navegación. Y no digo que sea interferencia, esa sigue siendo una posibilidad muy fuerte. Creo que la cuestión es que hay algunas cosas extrañas al respecto y claramente hay una explicación alternativa. Pero ya fueran mensajes encubiertos o pruebas de un sistema de interferencia espacial, los eventos en sí mismos fueron increíblemente breves. Y eso podría explicar algo más. ¿Por qué esto pasó desapercibido durante años? Pero si este sistema alguna vez se activara por completo, el impacto podría ser enorme. Cuando vemos mapas de interferencia masiva de GPS hoy en día, lo que ves son casi en su totalidad informes de aviones comerciales afectados por inhibidores terrestres. Los aviones de línea típicos vuelan a altitudes de entre 30.000 y 42.000 pies, lo suficientemente alto como para permanecer en línea de visión directa de las señales de interferencia a través de vastas distancias. Pero a nivel del suelo, los edificios y el terreno protegen gran parte de nuestra infraestructura de esta interferencia. Pero desde el espacio todo tiene línea de visión. Sí, es una utilidad invisible que apoya prácticamente toda la tecnología y es esencial para nuestra forma de vida cotidiana. Estados Unidos hizo el GPS su regalo al mundo e ingenieros inteligentes tomaron esta cosa gratuita que funciona muy bien y con mucha precisión y la incorporaron a todo tipo de sistemas. Es uno de esos problemas difíciles. Realmente no sabes cuáles son todas las dependencias y dónde están las interconexiones porque se ha proliferado por todo el mundo. Los sistemas globales de navegación por satélite sustentan la aviación y el transporte marítimo global. Sincronizan los sistemas financieros, mantienen las torres de telefonía celular sincronizadas. Es crucial para las redes logísticas, las aplicaciones de transporte, los sistemas de entrega, incluso las aplicaciones de citas. Una interrupción de estos sistemas en un área tan grande como la que estos satélites son capaces de cubrir podría afectar a cientos de millones de personas. Enviaría ondas de miedo por todo el mundo, no solo por Europa, porque se habría revelado un arma completamente nueva desde el espacio y la gente sabría que en cualquier momento que eligieran, Rusia podría desplegar esto sobre su país o sobre su continente. Creo que esto es una escalada masiva en el conflicto de fondo de guerra eléctrica que está ocurriendo ahora mismo. Esto suena aterrador.
pero la verdad es que ya deberíamos haber estado preocupados por este sistema tan frágil. La amenaza siempre ha estado ahí. Los eventos solares severos podrían ionizar la atmósfera e impedir que todo tipo de señales del espacio lleguen o destruir satélites. Podríamos tener una versión del efecto Kessler en órbita terrestre media y los satélites serían destruidos por escombros. Todos ya deberían haber estado preocupados y deberían seguir estándolo, y esto es solo otro ejemplo de por qué. Pero la buena noticia es que ya sabemos exactamente cómo solucionar el problema. Implica construir un sistema futuro que no dependa totalmente de débiles señales satelitales. Nosotros sugerimos que una arquitectura nacional resiliente de posicionamiento, navegación y tiempo sería señales del espacio, transmisión terrestre, fibra óptica, porque esas son tres fenomenologías completamente diferentes. Un vector que afectará a uno no afectaría a los otros dos. Algunos países ya están haciendo esto. Lugares como Corea del Sur, China y el Reino Unido están construyendo redes de respaldo que no dependan de señales del espacio. Están utilizando cables de fibra óptica para compartir de forma segura el tiempo de relojes atómicos aquí en la Tierra. Y para la navegación están recurriendo a sistemas como ILORAN, enormes torres de radios de alta potencia que son mucho más difíciles de saturar. Incluso se están desarrollando otras soluciones utilizando sistemas magnéticos y cuánticos que utilizan variaciones sutiles en el campo magnético de la Tierra para calcular la posición. Así que no necesitas ninguna señal externa. Pero a pesar de todo esto, la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, siguen siendo muy dependientes del GPS y otros sistemas de navegación por satélite. En este video hemos hablado de la interferencia, pero hay otro tipo de interferencia GNSS, una que cambia tu señal real por una falsa, alimentándote silenciosamente una ubicación que parece completamente real. Si confías en ella, puede guiarte a otro lugar por completo. Esto se conoce como spoofing de GPS. Está afectando a más de 1.500 vuelos por día. Y en el mar estamos viendo lo mismo. Los barcos saltan distancias increíbles, desapareciendo o reapareciendo brevemente en ubicaciones imposibles, incluso en tierra, en una distorsión sistemática de la realidad geográfica agrupada tanto en el aire como en el mar. Si quieres saber más sobre eso, dinos en los comentarios. Esta historia se basó en la investigación del profesor Todd Humphries y su estudiante Zach Clemens de la Universidad de Texas en Austin. Hay un enlace a su trabajo en la descripción. Quiero agradecerles por toda su ayuda y por compartir sus hallazgos con nosotros. Y por supuesto, gracias a ti por ver el video. Doblaje hecho 100% por actores de voz.